Bueno, Martín, gracias por aceptar esta entrevista nuevamente, la entrevista número 25 que logro contigo, no mentiras. Siempre es bueno que tengas un nuevo libro. Y este de América nos has recordado el hambre, un poco en alcance y en voluntad. Sí. Y quiero arrancar por el título, porque por supuesto esa ñ ahí a la gente empieza a sonarle a cosas. ¿Por qué la ñ? Bueno, gracias para empezar. Y no, la idea era, bueno, lo que quise hacer con este libro fue tratar de volver a contar y a pensar qué es América Latina ahora. Creo que hace mucho que no se intentaba tener una mirada de conjunto sobre la región. Y bueno, es una región que ha cambiado mucho en los últimos años y valía la pena tratar de entender cómo es. Pero me enfrenté con una cuestión cuando empecé a trabajar, que es que hay 19, 20 países que hablamos castellano y luego Brasil, que es muy distinto. Realmente tiene una historia distinta, tiene unas proporciones distintas, es desmesuradamente grande con respecto al resto de los países de la región. Decidí que prefería centrarme en los países que hablan castellano, digamos. Dejar de lado Brasil y hablar de esos países, esos 19 países que hablan castellano. El asunto es que no tenía nombre para ellos, porque el nombre que se usa es Hispanoamérica. Yo digo por ahí, Hispanoamérica es una de esas palabras que nadie dice gratis. Si no te pagan, no la dices. Si no eres locutor de un acto oficial o subsecretario de algo, no dices Hispanoamérica. Y entonces dije, bueno, tengo que encontrar una palabra para dar cuenta de esto. Y se me ocurrió que, bueno, que ya que la característica central que nos une es el idioma, el castellano, y ya que de algún modo el estandarte del castellano es la ñ, ¿por qué no tratar de jugar con la ñ y América? Y ahí quedó y América, qué sé yo, es un error como tantos otros. Y está, por supuesto, ahí toda la justificación que es por este lado de la respuesta, pero hay una toma fuerte de posición, porque yo lo sentía también como el libro marca ciertas distancias, ¿no? Con la actualidad, con lo que está pasando con la Europa, nos lee como conjunto a todos los ñamericanos. Y esa ñ entonces ahí empezó a sonarme casi que como un estandarte. No sé si lo tuviste en cuenta al ponerlo, porque capaz que a alguien se le puede ocurrir pues, llamar al continente ñamericano después de ver tu libro. Bueno, ojalá, sería genial. A mí me gusta más realmente la palabra ñamérica que la palabra hispanoamérica. Me parece que es mucho más sonora y mucho más parecida a nosotros, digamos, ¿no? Yo me sentiría mucho más ñamericano que hispanoamericano. Hay que ponerse de pie para decirlo. Pero sí, bueno, hay una toma de posición, digamos. A ver, la tentativa, el intento del libro es tratar de entender qué somos y cómo somos. Y sobre todo, qué tenemos en común estos 19 países, que por supuesto tenemos muchísimas diferencias. Nos hemos pasado los últimos 200 años hablando sin parar de unidad latinoamericana y construyendo cada vez más diferencias entre nosotros. En eso consiste hacer un país, es en tratar de convencer a unos cuantos millones de personas que por estar dentro de esos límites somos muy distintos del que está dentro de los límites de al lado, digamos, ¿no? Pero hay rasgos comunes, por supuesto que los hay, y un poco lo que quería tratar de entender y discutir en el libro son esos rasgos comunes, que son la desigualdad, lamentablemente, y la miseria, la violencia, la religión, el machismo, la cultura, el fútbol, el reggaetón, hay muchas cosas, las migraciones que nos unen, ¿no? Ujú. Hablemos un poco de tu investigación porque, digamos, se entiende perfectamente que hay como dos momentos. Uno que es el cronista que está en el lugar de los Ujú. hechos y otro la profundidad de el Pleistoceno, la prehistoria, la desigualdad. Ujú. ¿Cómo fue hacer esa reconstrucción anterior, Martín? Porque sí es bastante amplia y bastante Mm. vasta. Y la verdad que cuando se me ocurrió esta estúpida idea de tratar de entender la región en su conjunto, me puse a leer cosas. Yo cuando tengo una idea y digo, bueno, me voy a meter con ella, primero desconfío de las ideas que tengo, pero cuando termina de convencerme, en general lo que hago es leer cosas lo más distintas e imprevisibles que pueda, para ver qué me encuentro, para tener como un alimento inesperado, digamos. Y en ese periodo de leer, una de las cosas que encontré y que me sorprendieron es que nuestra región, que siempre se solía ver como un espacio muy
de naturaleza, de mucha montañas, selvas, ríos y llanuras y qué sé yo, lo es, pero es al mismo tiempo ahora la región con mayor proporción de población urbana del mundo. O sea, hace 50 años la mitad de la gente vivía en el campo. Ahora solo una de cada 5 personas en América vive en el campo. Hubo una migración enorme del campo a las ciudades en los últimos 30 o 40 años. Y entonces dije, bueno, lo primero que podría hacer es ir a ver cómo son esas nuevas ciudades, digamos, esas ciudades que han crecido enormemente en este periodo. Y conseguí armar un recorrido por varias de las ciudades más importantes, Bogotá, como sabes, pero también Caracas, La Habana, Buenos Aires, México, Miami incluso, el Alto en Bolivia. Y eso me dio como un marco general. Y a partir de ahí tuve un rato largo, ese recorrido duró unos meses, para ir pensando cuáles eran además los temas centrales, estos que te decía recién, ¿no? Así que más o menos el trabajo se arma así. Por un lado, un recorrido de campo en el cual las cosas que veo me permiten entender un poco mejor cuáles son los temas sobre los cuales voy a tener que estudiar y reflexionar una vez que vuelva a casa y me siente y tenga tiempo para desarrollarlos. Bueno, y algunos vamos siempre a caer contigo en las conversaciones, en convertir esto en una clase de periodismo, eso sí, y pido perdón por eso, pero ¿cómo hacías esos viajes desde el punto de vista técnico? ¿Te ibas solamente observando, te dejabas sorprender, ya sabías, llegas a la ciudad del Alto y qué es lo que miras, qué es lo que debe mirar el cronista cuando se propone eso, Martín? Ah, no, si supiera contestar eso te lo vendería, pero no lo sé. Lo del Alto, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo apropiado porque fue la última ciudad a la que fui. En otras trabajé con fotógrafos locales. Entonces, realmente fue una gran ayuda la que me dieron estos fotógrafos en Bogotá. Por ejemplo, Camilo Rosso, que es un buen amigo y muy buen fotógrafo. Porque, bueno, gente que conoce el lugar y entonces me proponían cosas y, bueno, otras que yo imaginaba y otras que simplemente me dejaba perder por ahí, me encontraba. Pero entre todo eso se iba armando un panorama de la ciudad. Pero, por ejemplo, en el Alto es un lugar al que yo tenía mucho miedo de ir. Yo había estado en... El Alto es una ciudad nueva que se formó en los últimos 30 años en una meseta que sobrevuela la ciudad de La Paz. La Paz ya está en un valle, pero a 3.700 metros, 300 metros más arriba está el Alto, a 4.000 metros de altura. Y es curiosa porque en lugar de ser como fue todos los movimientos de estas últimas décadas, de gente que venía del campo, en este caso eran mineros sobre todo y campesinos, aymaras muchos de ellos, que venían del campo, en lugar de repartirse alrededor de la ciudad y armar estos cordones difíciles que se han hecho alrededor de nuestras ciudades, en lugar de eso se instalaron en esta meseta y armaron una ciudad distinta, una ciudad aparte, que ahora es más grande que La Paz, es más grande que la propia capital. Y yo tenía miedo de ir porque yo me llevo muy mal con la altura, y 4.000 metros es mucha altura. Entonces fui con muchas precauciones, me pasé 3 días en un hotelito en La Paz esperando que me adaptara un poco a la altura, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, subí y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no conocía a nadie en el Alto. Tenía un amigo que me dio un par de recomendaciones, pero la verdad que no tenía ni idea. Dije, bueno, voy a hacer, qué sé yo, lo que hacía cuando era chico, empecé a caminar. Si uno va por ahí con los ojos y la mente y los oídos abiertos, te vas encontrando cosas y vas armando y de pronto alguien que te encuentras por ahí te sugiere tal otra cosa y así. Ese es mi método. Como ves, no es ningún método, quiero decir, es simplemente estar atento, como dicen los españoles, estar al loro, ¿no? Estar atento, o como digo yo, la actitud del cazador, saber que en cualquier momento va a saltar la liebre y que hay que estar muy preparado porque si no lo estás se te escapa, ¿no? Es eso, es adrenalina, es mirar y mirar y mirar. Y tienes que llegar a un hotel rápido a escribir o puedes reposarlo y no lo olvidas. Lo que no olvides es lo importante. ¿Qué pasa después? Yo escribo mucho sobre la marcha, o sea, estoy en un lugar y ya voy escribiendo, digamos, o grabando, pero un texto, no notas. No es que tomo 3, 4 palabras clave que después me sirven para escribir, sino que en general voy escribiendo ese texto. Es así, qué sé yo. Interesante porque como es tan grande, piensa uno en la técnica que demanda. ¿Cuánto tiempo te demandó hacer este recorrido, Martín? Mira, lo de las ciudades fueron
6 meses, que por supuesto volvía en el medio a casa, me volví a ir, vivo en Madrid, o sea que tenía unos viajes medio largos. Y después estuve quizás un año y medio trabajando todo lo demás, todos los capítulos más ensayísticos, digamos, sobre estos temas que decíamos antes y tratando de como ensamblar todo el conjunto, ¿no? También en los capítulos ensayísticos hay zonas más de pequeñas crónicas, algunas que había hecho hace años y otras que hice especialmente, me fui, qué sé yo. Quería ver cómo era esta cosa de si hay algo que define la economía de Ñamérica, es la extracción y exportación de materia prima. Entonces dije, bueno, ¿dónde podría ponerlo en escena eso, ver cómo funciona? Chocó. No, al Chocó fui también, pero Sí, por otra razón. Al Chocó fui porque quería escribir sobre la población africana sí, sí, sí. en la Esa región. está muy bien. Ya pasé por ella, La la del de Chocó. Chocó. Claro, porque como viste, es algo curioso que yo no sabía, que es que es el lugar, la región del continente con mayor proporción de población africana. No hay ninguna en toda América donde haya tal proporción. Dije, bueno, voy a ir a ver cómo era. Y me encontré con cosas curiosas, me encontré con esta vieja mina de oro que durante mucho tiempo se explotó ahí en medio de la selva, en un par de ríos de donde sacaban el oro, que fue liquidada además en los años 70 por un 70. joven abogado paisa llamado algo así como Uribe, no me acuerdo bien. Uribe Vélez. Uribe Vélez, efectivamente. Y no, pero la que te decía es Ajá. Ecuador. Dije, voy a Ah, ver sí, cómo sí, es la el explotación plátano. del plátano. Y fui, me pasé unos días ahí pudiendo recorrer plataneras y demás. Y fue muy interesante también. Es decir, uno se da gusto cuando hace estas cosas, ¿no? Se permite ir a lugares y averiguar cosas que sin esa excusa sería muy difícil y que uno tenía ganas. Yo tenía ganas de hacerlo. Y todo eso habla de lo sorprendente que es el libro para los propios ñamericanos, porque todas esas miradas agudas, como esa del plátano, en fin, pues las del Chocó, del Alto, pero esa parte ensayística, esos bloques también son muy interesantes. Por ejemplo, me parece importante la toma de posición frente a la conquista, porque ese discurso es muy radical y romantizado. O sea, están los Cadillacs diciendo no hay nada que celebrar por allá en los 90 en una canción. Y Ujú. están recientemente los españoles también Sí, con su posición radical. Y a mí me pareció que tu posición es un poco más bueno, claro, el genocidio del que nadie habla, pero también lo que ocurría con las culturas indígenas acá también era una cosa bastante sí, fuerte en cuanto sí, a las muertes y sí, los sí, decapitamientos y bueno, en fin. sí, sí, sí. Em, no sé, esa corrección política no tendría por qué tenerla, pero esos temas, ¿cómo se manejaron en el libro, Martín? Sí, lo que pasa es que bueno, hay sectores a los que les conviene, parece ahora, volver a crear una especie de edad de oro precolombina en que todo era armonía, paz y tranquilidad. Les sirve, supongo, no sé, para reafirmar ciertas proclamas nacionalistas en que los malos son siempre los que vienen de afuera, con lo cual entonces no hay que eh, no es necesario enterarse mucho de lo que pasa adentro, porque si pones todo el mal afuera, por oposición, los que están adentro, o sea, los nuestros, son buenos, ¿no? Pero bueno, digo, inventaron esa paz, esa armonía precolombina, para echarle la culpa a los conquistadores españoles, que tenían todas las culpas, quiero decir, fueron crudelísimos, produjeron un genocidio espantoso, pero eso no quita que las sociedades que ellos invadieron, las sociedades precolombinas, eran tremendas. Quiero decir, los aztecas literalmente se comían a los niños crudos y les arrancaban el corazón cuando estaban vivos. Y esa es la razón por la cual unos pocos españoles desarrapados pudieron conquistar ese imperio, porque la población de ese imperio estaba tan aterrada con la tiranía azteca que se sumó a estos que parecía que podían liberarlos. Después se dieron cuenta de que quizás era peor el remedio que la enfermedad, pero si la enfermedad no hubiera estado ahí, seguro que 500 españoles no habrían podido vencer a millones de aztecas, ¿no? Y digo, entonces, inventar ese paraíso precolombino es una falsificación como tantas otras. La verdad que la historia se hace a golpe de falsificaciones, ¿no?
Sí, sí, eso, en eso es muy franco tu libro, cosa que se agradece. Y Miami es el otro punto importante en tu libro, porque cuando aparece Miami en América todos ya damos un salto en la silla. ¿Qué es lo que pasa con Miami? Pasan varias cosas, mira. Para empezar, me hacía gracia y me llamó la atención aquella frase, yo creo que de un expresidente ecuatoriano que decía que Miami era la capital de América Latina. Y, y yo terminé por pensar que quizás no fuera la capital, sino el capital de América Latina, que el problema era un error de género, porque efectivamente allí se van muchas cosas de América Latina, entre ellas el capital, mucho dinero bastante mal habido en muchos casos latinoamericano va a terminar en Miami porque sus propietarios saben que en sus países no están seguros, a veces porque sus países no son seguros y a veces porque el origen de su dinero es muy confuso, entonces lo llevan a Miami. Pero esto también se complementa con otro sector que termina allí, que es el de muchos migrantes que van porque no tienen formas de ganarse la vida en sus países y que hacen que Miami finalmente sea una zona muy ñamericana, entre el capital ñamericano que ha fugado para allí y los miles y cientos de miles de personas que también han terminado allí, hacen de eso una zona muy ñamericana y que además pasa algo que no pasa en el resto de la región, que es que, nada, aquí tú eres colombiano, yo soy argentino, fulano es peruano y así sucesivamente. En los lugares de migración, y Miami es uno de los más fuertes, todo eso se confunde. Para la mirada del local, tú vas a ser un latino, yo voy a ser otro latino, y el peruano que decíamos también. Y entonces, y además, como vivimos todos más o menos en el mismo lugar, se empieza a armar una cultura que no es ni colombiana, ni argentina, ni peruana, sino una mezcla de todo eso. Entonces, curiosamente, hay más posibilidades de que se arme una cultura, una identidad americana común en un lugar como Miami que en Bogotá o en Buenos Aires, ¿no? Sí, qué curioso. Martín, yo, para no alargarme mucho, quería ir cerrando con un tema y es obligatorio siempre en todas las conversaciones y es la pandemia. Y la pandemia con el periodismo. ¿Tú qué has podido leer de todo esto que está pasando frente a lo que tú haces, enseñas y pones sobre la mesa con libros como América? ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia y el periodismo? ¿Tú crees que le va a ayudar en algo? ¿Lo va a pauperizar más de lo que estaba? ¿Qué va a pasar? Yo espero que recuperemos ciertas formas del periodismo que la pandemia nos hizo muy difíciles, nos dificultó mucho durante un periodo, porque efectivamente no se podía ir a ningún lado y porque no se sabía muy bien qué estábamos contando. He tenido hace poco una discusión con colegas en España sobre qué había que contar y qué no, porque hubo mucho pudor, digamos, en el relato de la pandemia. Hablábamos con unos fotógrafos, por ejemplo, que decían, sí, cuando nosotros fuimos a trabajar a África en el 2015 por el ébola, se moría alguien y nosotros le hacíamos fotos y se publicaban. Y ahora, en cambio, que nos pasó a nosotros, la idea es, bueno, no sería demasiado obsceno mostrar muertos. Y efectivamente en España, por ejemplo, no hubo fotos de muertos durante toda la pandemia porque parecía que eso iba a herir sensibilidades. Cuando los muertos son africanos los muestras, cuando son de los tuyos hieren sensibilidades. Hubo como todo un debate, pero todo esto para decir que por distintas razones, por pudor o por imposibilidad, el periodismo estuvo muy encerrado durante todo el periodo. Y nos cansábamos de tratar de analizar lo que pasaba o de leer los datos, los números que nos llegaban, pero podíamos salir poco a la calle y contar poco lo que pasaba. Espero que no se nos vuelva costumbre, digamos. Espero que ahora que podemos volver a salir, lo hagamos, porque ya tenemos como una tendencia desde hace unos años a trabajar cada vez más atornillados a la silla, y creo que eso es uno de los grandes hándicaps que está atravesando nuestro periodismo. Creo que podríamos aprovechar este momento en que muchas cosas se replantean para replantearnos también eso y recuperar ese entusiasmo por ir a los lugares donde pasan las cosas y contarlas habiéndolas visto, no conociéndolas de segunda mano. Y no sé si esto sea llevarte a destapar una carta que tal vez no quieras destapar, pero la pandemia, ¿cuál crees que es la nuez de la pandemia? ¿Qué es lo que hay que contar de la pandemia que crees que tal vez necesitemos unos años para digerirlo? No lo sé. ¿Por dónde tu intuición de cronista te ha ido poniendo la mirada con todo esto de la pandemia?
Bueno, yo en este momento trataría de contar vidas que la pandemia ha cambiado, ¿no? Trataría de buscar, ver si es relevante cuantitativamente, tampoco buscar así debajo de las piedras para encontrar que es algo que también hace un poco mucho el periodismo, ¿no? Contar la excepción en vez de contar la norma, ¿no? Pero si, como sospechamos, la pandemia le ha cambiado la vida a mucha gente, yo trataría de buscar a alguna de esa gente y contar sus vidas, que me cuenten, que me digan cómo las ha cambiado y qué esperan hacer para recuperar lo perdido. En general, cambiado es un eufemismo por perdido, ¿no? Por muchas cosas que ya no son como debían ser. Yo haría eso en este momento. Me parece que eso es lo que vale la pena. Porque en general, yo creo que si la pandemia ha hecho algo, ha sido mostrar, desvelar, destapar cosas que estaban ahí y no queríamos ver, o que estaban lo suficientemente bien ocultas como para que no las viéramos del todo. Eso también es algo que hay que ver cómo lo aprovechamos. Martín, muchas gracias, como No, siempre. al contrario, Jairo, gracias a ti.